buenas tardes tengan todos y todas. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes a este interesantísimo panel que organiza la Facultad de Derecho y Ciencias Jurídicas de esta Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en el marco de la Semana de la Investigación Científica e Innovación Tecnológica, con el nombre Análisis Científico de la Composición del Sistema Jurídico Dominicano. Estará desarrollado este panel y a cargo de 4 ilustres panelistas que van a hablar con académicos y científicos sobre este tema. El doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, el doctor Julio Miguel Castaño Guzmán, la doctora Rosalía Sosa Pérez y el doctor Omar Ramos Camacho. A seguidas vamos a presentar la mesa de honor. Preside esta mesa de honor el doctor Roger Espaillat Bencosme, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta universidad. A su derecha, el doctor Julio Miguel Castaño Guzmán. A su izquierda, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Tenemos aquí también a la derecha el doctor Omar Ramos Camacho y la doctora Rosalía Sosa Pérez. El doctor Pedro Gálvez, coordinador de investigación de la Escuela de Derecho, y el doctor José Guillén Sarita, director del Departamento de Investigación de esta universidad. Vamos, antes de continuar, a presentar a 2 jóvenes prometedores en el futuro y en el campo jurídico dominicano. Ellos son 2 estudiantes de nuestra facultad que van a conducir este panel. Hemos querido que ellos se integren y se empoderen, ¿verdad?, desde ya en todo lo que es la coordinación de este panel. Pero antes quisiéramos saludar y agradecer de manera muy especial la presencia de los distinguidos profesores que nos acompañan, invitados especiales, en el caso del profesor Dr. Giovanni Báez Ofán, que es director de la Escuela de Diplomacia y Servicios Internacionales de la Universidad Católica Santo Domingo, el doctor Carlos Porchela, profesor de la Universidad Católica Santo Domingo, y quien también estuvo muy cerca de la Facultad de Derecho de esta universidad. A todos, pues gracias, bienvenidos, y vamos a dejarle con la conducción de este interesantísimo panel a cargo de John Marcelo Osuna y Coraima de Dios Estrella Herrera. Con ustedes un fuerte aplauso. Buenas noches, sean todos bienvenidos a este maravilloso panel. Estamos honrados en representar la Escuela de Derecho, hoy jueves 1 de junio, donde celebramos el 4º y penúltimo día de la Semana de Investigación Científica e Innovación Tecnológica. Así es, la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña se viste de gala para presentar estos destacados juristas, académicos e intelectuales para promover el pensamiento crítico de las ideas y de la investigación en esta semana. De inmediato vamos a pasar a las palabras de bienvenida con el doctor Roger Espaillat Bencosme, decano de la Facultad de Derecho. Buenas tardes, señores, autoridades de esta universidad, panelistas, invitados, profesores, alumnos, bienvenidos todos a su universidad. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de esta Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, UNPU, nos complace en darles una cordial bienvenida al panel Análisis Científico de la Composición del Sistema Jurídico Dominicano, dentro de la Semana de la Investigación Científica e Innovación Tecnológica, UNPU 2017.
Uno de los objetivos que promueve la filosofía corporativa de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña es la actividad investigadora. Para tales fines, la Vicerrectoría de Posgrado, Investigación y Asuntos Internacionales es el órgano que se encarga de las directrices de la política de investigación de la institución, así como de promover el desarrollo investigativo en los diferentes ámbitos del conocimiento. Hay un director general de investigación que se encarga de coordinar todas las investigaciones que se realizan en esta universidad, y a su vez tenemos un coordinador de investigación de cada facultad. Las actividades de este evento tienen como objetivo despertar vocaciones científicas en el alumnado y profesorado de la institución, fortalecer el desarrollo científico de la universidad para convertirla en una institución competitiva y de vanguardia en investigación científica y tecnológica, y presentar de manera activa la relación existente entre la ciencia, la tecnología, la educación y la vida cotidiana. Bienvenidos sean todos a este panel, análisis científico de la composición del sistema jurídico dominicano. Ahora vamos a darle la bienvenida y la palabra al doctor Pedro Garbes, quien es el coordinador de investigación de la Escuela de Derecho. Muy buenas tardes a todos ustedes, autoridades de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, señores panelistas, invitados, profesores y estudiantes de esta universidad. La Facultad de Derecho de esta Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña les invita a que se motiven a la investigación, no solamente jurídica y científica. Dentro de las investigaciones que se están haciendo aquí, pues se está preparando personal para dichas investigaciones con talleres a través de diferentes cursos del MESI y la Universidad Complutense de Madrid, que realizamos diferentes cursos. El profesor Luis Méndez Francisco de la Universidad Complutense de Madrid nos ha hecho sugerencia de que nosotros, como profesores, estudiantes, debemos hacer investigaciones a los fines de tener una universidad competitiva, y que no debemos olvidar la característica de las investigaciones científicas. Entre ellas tenemos que la objetividad de cada investigación, sistematización. Con la objetividad buscamos la verdad. Quiere decir que pretende salirse de lo arbitrario, de lo subjetivo, de lo fortuito, lo que depende de las opiniones personales, todo eso, a sabiendas de que el derecho es ciencia. No podemos permitir jamás que se hagan procedimientos que estén fuera de contexto, fuera de la ley. Por eso queremos que todos y cada uno trabajemos en investigación. La Escuela de Derecho, pues, va a fijar una línea de investigación y quiere que los profesores participen en esa línea de investigación y estudiantes de manera interdisciplinaria. Es así que la universidad tiene un fondo dedicado para eso, y además al fondo exterior para esos fines. ¿Quiénes se benefician? Nosotros como profesores, estudiantes y la universidad. Dentro de la carrera de Derecho, pues
muchos dicen que todo está escrito, que las leyes no. Debemos innovar precisamente para que los futuros profesionales tengan esa dicha de decir que República Dominicana se aplica el derecho como ciencia. Debemos esforzarnos, prepararnos, ya la Escuela de Derecho se está preparando con el doctor Guillén, que es el director de investigación de la universidad, pues estamos preparando cursos para esos fines. En conclusión, queremos que todos y cada uno empecemos ya a dar fruto. Es como si fuera compararlo con una mujer en gestación, esperando sus 9 meses, muy difícil, en incertidumbre. Pero al momento de nacer esa criatura, qué alegría. Así debemos estar nosotros, pensando en eso, para que las universidades de aquí, y específicamente la UNFU, tenga esa competencia a nivel internacional. Y no solamente cuando se hace una investigación, dejarla ahí, escribirla, publicarla. Tenemos una revista, Aula Jurídica, que el futuro de esa revista, que es normal, va a ser indexada. Es el futuro que queremos para el provecho de todos. Cuando se cumplan todos y cada uno de esos proyectos, pues nosotros debemos sentirnos orgullosos como universidad. El derecho va a ser muy fácil, porque la característica, repito, es conocer la verdad, conocer el verdadero procedimiento en cada uno de los tribunales de la República Dominicana. Conclusión, solicito de que participen, se acerquen a nosotros a los fines de iniciar ya las investigaciones en el área jurídica. Pasen buena noche. Vamos a leer la semblanza del primer panelista de hoy. Doctor Julio Miguel Castaño Guzmán, estudios universitarios, graduado de licenciado en Derecho en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santiago. Maestría en Ciencias Políticas, summa cum laude, UNFU. Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica, Pucamaima. DCU en la Universidad Panthéon-Assas, París, en Derecho Privado Francés, Internacional y Europeo. Graduado de la especialidad en Pedagogía Universitaria en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Experiencia profesional. Director del bufete de abogados Castaños y Castaños. Abogado, notario y consultor. Experiencia en la enseñanza académica. Director del Departamento de Ciencias Jurídicas, Pucamaima, del año 2004 al 2016. Ha impartido como profesor de las siguientes áreas: Derecho de las obligaciones, responsabilidad civil, derecho de los contratos, derecho comercial, derecho procesal civil, métodos de investigación, introducción al derecho, derecho de familia, contribución científica. Autor de la base de datos jurídicos Jurisconsulto 1909-2017. Autor de la obra Notas Introductorias al Derecho Bancario en el año 2008. Autor de la obra El Poder Judicial y las Sanciones Tributarias, año 2000. Columnista de la revista Gaceta Judicial y de la revista de Ciencias Jurídicas de la Pucamaima. Ha publicado alrededor de 150 ensayos jurídicos en diversos medios de divulgación jurídicos nacionales, premios y reconocimientos. Fundación Universitaria Dominicana, por la dedicación al estudio y al rendimiento académico hasta obtener el título de maestría en Ciencias Políticas, concentración en Politología, summa cum laude, 19 de diciembre de 1989. Medalla de honor de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña UNFU por ser el estudiante con mayor índice académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la indicada universidad.
Reconocimiento del honorable señor rector de la Universidad Pedro Enríquez Ureña UNFU en el día del egresado de dicha universidad en enero del 1992, imponiendo al galardón del botón de honor que distingue a los egresados sobresalientes de la indicada universidad. Galardón Supremo de Plata por haber sido escogido entre los jóvenes sobresalientes correspondiente a la premiación del año 1990, otorgado el 7 de noviembre de 1991. Reconocimiento de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra por 11 años al servicio en el recinto Santo Tomás de Aquino, 19 de junio del año 2001. Reconocimiento de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra como profesor meritorio por su notable desempeño académico, 19 de junio del 2004. Recibamos al doctor Julio Miguel Castaño Guzmán. Quería darle las gracias al profesor Roger Espaillat y al equipo de investigaciones de esta institución que ha organizado este evento por invitarme a participar en el mismo. Muchísimas gracias. Para mí es un honor regresar a las aulas de esta universidad, en la cual duré aproximadamente 20 años ininterrumpidos impartiendo docencia, y donde viví muchas experiencias interesantes en la década de los 90 y gran parte del 2000 para adelante también. Señores colegas de mesa de honor, panelistas, profesores, autoridades académicas, estudiantes, se me ha pedido que comparta con ustedes una especie de investigación científica para ser agotada en el extensísimo tiempo de 15 minutos. Un verdadero reto para cualquier orador que pretenda transmitir ideas concretas y sobre todo sobre una base científica. Pero vamos a hacer el esfuerzo de tratar de circunscribirnos a ese espacio de tiempo para no entorpecer el desarrollo del panel y de los demás expositores. El tema que se me ha pedido es con relación a la designación de los jueces y más o menos una visión científica al respecto. Interpreté que en este caso científico significa abordar las fuentes del derecho. En este caso la fuente central a abordar es la ley, la Constitución de la República, independientemente de que nuestro sistema jurídico tiene otras fuentes, como son la jurisprudencia y la doctrina. Pero dado que no tenemos mucho tiempo para desarrollar las cosas, las ideas que aparecen en todas las fuentes, vamos a circunscribirnos en la ley y la Constitución. Es muy importante que tengamos sobre el tema un poquito una cultura general, para que nos ayude a entender el contexto en el que la ley explaya las normas dirigidas a gobernar el proceso de selección de jueces y también el proceso de ascenso y reconocimiento meritorio y evaluación de desempeño de los mismos, atendiendo a los niveles y a la estructura piramidal que adorna o acompaña la composición sistemática o sistémica del sistema jurídico dominicano, en este caso el sistema jurisdiccional dominicano. Todos sabemos que existen diversos tribunales. Están los tribunales más sencillos, como son los juzgados de paz. Están los juzgados de primera instancia, están las cortes de apelación, está la Suprema Corte de Justicia y está también el Tribunal Constitucional. Pero existen otros tribunales de jerarquía similar a las cortes o a los juzgados de paz o a los de primera instancia que tienen atribuciones especiales, como son, por ejemplo, el Tribunal de Jurisdicción Inmobiliaria, que tiene los jueces de jurisdicción original,
y también a los jueces del Tribunal Superior de Tierra de cada departamento, organizado por departamentos en todo el territorio nacional. 4 departamentos, básicamente. Tenemos a la jurisdicción administrativa, que es una jurisdicción especializada con un grado similar al de una corte, con tribunal colegiado, y sus decisiones no son susceptibles de apelación, pero sí de casación. Tenemos a un digno representante en el público de ese tribunal porque es un miembro como magistrado del mismo. Bienvenido, profesor Fernández. Igual encontrarán que en el sistema político aparece un tribunal especializado, que es el Tribunal Superior Electoral, pero también existen otras jurisdicciones que no dependen de la Suprema Corte de Justicia, como son los tribunales militares, que están excluidos por el artículo 2 de la ley de carrera judicial o el Consejo del Poder Judicial. En cuanto a su autoridad, no depende del sistema jurisdiccional propiamente dicho, sino de otro sistema especializado en el ámbito militar. Pues, desde el punto de vista científico, la Constitución de la República establece en los artículos 150 y siguientes una serie de normas que van a gobernar la estructura. Es muy importante entender que esa estructura piramidal tiene una autoridad máxima, Suprema Corte de Justicia, para lo que tiene que ver con las jurisdicciones del orden judicial. A pesar de que tenemos un tribunal constitucional que tiene una jerarquía superior o similar a la Suprema Corte de Justicia, pero súper especializada en un área particular que tiene que ver con el asunto constitucional, vigilancia del cumplimiento de la Constitución y de los derechos fundamentales, pero con la característica de que sus decisiones son vinculantes para todos los poderes públicos, es decir, que sus decisiones son normas de rango constitucional que tienen que ser respetadas obligatoriamente por todos los demás poderes del Estado. Una norma, una innovación que trajo nuestra Constitución de 2010, que no existía en el pasado y que vino a transformar toda la estructura del sistema. En cuanto a la identificación de la autoridad, esto es muy importante porque dependiendo del nivel de la autoridad es que corresponde a quién a designación. Es decir, la escogencia de los magistrados. A los magistrados de las altas cortes, léase Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Superior Electoral, le corresponde al Consejo Nacional de la Magistratura. Pero a todos los demás otros tribunales que no sean tribunales militares le corresponderá a la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto que dentro de un orden que está normado por lo que es la carrera judicial y por el Consejo del Poder Judicial. Tenemos entonces instituciones paralelas que sirven de soporte a la administración de la justicia, tanto en el aspecto disciplinario como en el aspecto administrativo y financiero. Léase entonces que además de la Suprema Corte de Justicia tenemos al Consejo del Poder Judicial, que tiene una función disciplinaria, pero también una función de administración del sistema, de los recursos humanos del sistema. Le hace jueces, le hace todo el personal que labora en la justicia, secretarios, etcétera, etcétera. Y es a este a quien le corresponde proponerle a la Suprema Corte de Justicia, básicamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, los candidatos a ser promovidos en la carrera judicial, pero también a aquellos que aspiran a entrar a la judicatura
desde el primer eslabón, que son los juzgados de paz. Por eso digo, tenemos un sistema piramidal donde el rango de autoridad decide la designación. Porque el Consejo Nacional de la Magistratura designará a las altas cortes, pero corresponde a la Suprema Corte de Justicia designar a los jueces que no son de altas cortes, con la orientación o propuesta en cuanto a promoción se refiere del Consejo del Poder Judicial. Es igualmente observable que los jueces están protegidos por este sistema, es decir, jueces de carrera que tienen independencia, que tienen una protección especial, que no deben o no pueden ser movidos de su función, son inamovibles, salvo que alguna razón establecida en la ley se verifique desde el punto de vista disciplinario o porque haya solicitado su traslado, aun cuando hemos visto en nuestro país en épocas recientes traslados abusivos en perjuicio de algunos magistrados que han sido llevados a jurisdicciones que totalmente sin su consentimiento. Pero este país necesita, como decía el profesor director de investigaciones, necesita de mentes con juicio crítico. Por eso la investigación es muy importante, porque es la que desarrolla en el ser humano la capacidad crítica, innovadora, propositiva, y pues sobre todo el desarrollo de nuevos criterios, de nuevas visiones capaces de transformar la sociedad, que es lo que se quiere y es lo que merece nuestro país en esta época y espera de todos ustedes en su formación profesional. Fíjense entonces que la normativa en la cual descansa lo que yo he estado diciendo está en la Constitución de la República. En su artículo 150 dice que la ley regulará el estatuto jurídico de la carrera judicial, el ingreso, formación, ascenso, promoción, desvinculación y retiro del juez, con arreglo a los principios, mérito, capacidad, etcétera, etcétera. Que también la ley va a regular a la Escuela Nacional de la Judicatura, y que también que para ser designado juez del Poder Judicial debe ser a través de un concurso público. O sea, tiene que someterse a un concurso. Yo recuerdo que en un momento fui convocado para ser evaluador de aspirantes a jueces de paz. Un proceso hermoso, interesante, donde había una competencia entre aspirantes a entrar al sistema, y muchos jueces que hoy están en el sistema los conocí en ese proceso. El artículo 151 de la Constitución nos habla de la independencia del Poder Judicial. Dice que los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles. Y estarán sometidos a la Constitución y las leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley. Es la Constitución de la República que establece esa esencial regla. Se dice entonces también que la edad de retiro de un juez de Suprema Corte de Justicia es a los 75 años. Que la Suprema Corte de Justicia estará integrada actualmente, a partir de la modificación que trajo la ley 242-11, a 17 jueces. Originalmente eran 16, pero se llevó a 17 porque uno de esos jueces va a ser o es miembro del Consejo del Poder Judicial y descompletaba a las cámaras cuando tenía que irse o cuando era designado como juez del Consejo del Poder Judicial. Si eran 16, quedaban 15 y eso creaba un problema. Se llevó a 17 por esa razón, porque siempre hay uno que está fuera de funciones ocupándose del asunto en el Consejo del Poder Judicial.
Los requisitos para ser juez de Suprema Corte hay que ser dominicano y tener por lo menos 35 años de edad, estar en el pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos, ser licenciado o doctor en Derecho y haber ejercido por lo menos 12 años la profesión de abogado, la docencia universitaria o haber sido también Ministerio Público durante 12 años. Todos estos actividades se pueden sumar en el tiempo. La ley 2591 establece que la Suprema Corte de Justicia se divide en 3 cámaras: la Cámara Civil, la Cámara de Tierras, Contenciosa Tributaria y Administrativa, y la Cámara Penal. Entonces, igualmente, ¿quiénes designan a esas cámaras, a los jueces de esas cámaras? Bueno, el Consejo Nacional de la Magistratura designa a los jueces. Es entonces el Pleno de la Suprema Corte de Justicia que designará a los miembros de cada cámara. Así funciona el asunto, ¿verdad? Y el presidente de la Suprema Corte de Justicia y su primer sustituto y su segundo sustituto lo designa el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero en cuanto a los tribunales del orden que no son altas cortes, ya eso lo designará la propia Suprema Corte de Justicia. Quién será presidente en cada sala, etcétera, etcétera. Sobre todo siguiendo las recomendaciones de mérito que a través de la escuela se hayan acumulado y también de la disciplina observada por el Consejo del Poder Judicial, quien se supone vigila toda esta trayectoria de cada incumbente en esas funciones. La ley 327-98 de carrera judicial, sus funciones administrativas fueron delegadas o traspasadas al Consejo del Poder Judicial en cuanto a lo administrativo se refiere, pero sigue siendo la Suprema Corte de Justicia la que tiene como autoridad máxima la capacidad de designar a los jueces. En cuanto a los requisitos para ser juez de corte de apelación, juez de primera instancia o juez de paz, es la misma ley 327-98 la que establece estos requisitos. En el artículo 12 de esta ley dice que para ser juez de un tribunal de grado de apelación como corte de apelación, Tribunal Superior de Tierra, etcétera, se exige que además de las condiciones exigidas por la Constitución de la República, se acrediten conocimientos especializados en cada una de las materias que va a aplicar esa corte o tribunal. Y además que debe haber sido juez, ya sea de otra corte de apelación o juez de primera instancia, durante por lo menos 4 años. Que para ser juez de primera instancia o juez de jurisdicción original se requiere haber sido egresado de la Escuela Nacional de la Judicatura y además reunir las condiciones exigidas por la Constitución de la República y haber ejercido el cargo de juez de paz o juez de otro tribunal de primera instancia durante por lo menos 2 años. Es el artículo 156 de la Constitución de la República que dice que las funciones del Consejo del Poder Judicial, que es el órgano permanente de administración y disciplina del Poder Judicial, tendrá las funciones, 8 funciones le asigna la Constitución, y la primera de ellas es la de presentar al Pleno de la Suprema Corte de Justicia los candidatos o candidatas para nombramiento, determinación de jerarquía y ascenso de los jueces de los diferentes tribunales del Poder Judicial de conformidad con la ley. En cuanto a la selección de los jueces de las altas cortes, que en este momento
se está procediendo a ello en cuanto a completar 4 que faltan, unos renunciantes y otros que salen por razón de salud o razones de edad. La ley 132-11 del Consejo Nacional de la Magistratura es la que va a reglamentar este proceso, pero es la propia Constitución de la República la que da las atribuciones al Consejo del Poder Judicial a los fines de hacer ese trabajo de selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior Electoral. ¿Cómo se integra el Consejo Nacional de la Magistratura? Bueno, el artículo 2 de esa ley dice que está integrado por el presidente de la República, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferentes al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. Bastante complejo, ¿verdad?, el asunto. Un tema eminentemente político involucrado en esa lógica de identificación del personaje que va a ocupar el cargo, tratando de buscar una satisfacción democrática de las fuerzas políticas que puedan estar representadas en esa institución. Un diputado o diputada escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca al partido o bloque de partidos diferentes al del presidente de la Cámara de Diputados y que ostente la representación de la segunda mayoría. Es decir, la misma lógica, pero en la otra Cámara del Congreso. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia escogido por ella misma, y el Procurador General de la República. Como ustedes ven, tenemos a 8 personas que componen al Consejo Nacional de la Magistratura. Sus funciones: designar los jueces, como ya dije, de las altas cortes. ¿Quiénes son las personas que podrán ser seleccionadas? Bueno, el artículo 14 habla de las candidaturas. Dice, todas y todos los ciudadanos que reúnan las condiciones señaladas por la Constitución de la República podrán ser candidatos a integrar el Tribunal Constitucional o la Suprema Corte de Justicia o el Tribunal Superior Electoral. En cuanto a la presentación de estas candidaturas, el artículo 15 y 16 de esta ley establece la norma. Es libre, absolutamente, y podrán ser presentadas por organizaciones cívicas e instituciones, así como por personas físicas, dentro de los plazos y las formalidades establecidas por el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura. El artículo 16 dice que cualquiera de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura puede ser propuesto como magistrado del Tribunal Constitucional o del Tribunal Superior Electoral o juez. La Suprema Corte de Justicia se reúne en la comisión exigida por la Constitución de la República. Los procedimientos de evaluación están establecidos en el artículo 18, 19, 20 y 21 de esa ley. El 18 se refiere a la convocatoria de evaluación de los nominados, el 19 de las vistas públicas, que como ustedes ven se televisan. La gente la ve por televisión, así por lo menos fue la última vez y parece que así será esta vez. Y se investiga, o sea, los miembros del Consejo tienen la facultad de investigar a cada persona que está siendo candidateada en cuanto a sus condiciones morales, sus actitudes y competencias profesionales, su experiencia, su competencia, etcétera, etcétera. Todos son valores importantes para el ejercicio de una función de esta naturaleza. Su imparcialidad, integridad moral y sobre todo su disciplina y capacidad de trabajo. Se necesitan por lo menos 5 votos favorables de los miembros presentes para la selección de cada juez. La designación del Tribunal Constitucional está establecido en el artículo 22 y 23. Se eligen por un periodo de 9 años. El presidente
del Tribunal, una vez elegidos todos los jueces del Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura determinará cuál de ellos deberá ocupar la presidencia y quién será el primer y segundo sustitutos. Se va a renovar, dice el párrafo del artículo 23, que es el que habla del plazo de 9 años, se va a renovar esa composición de manera gradual cada 3 años. Es una lógica, porque hay necesidad de... O sea, hay algunos que no duran los 9 años, ¿verdad? Quizás el magistrado, ex magistrado Juan Miguel, podrá señalar con relación a ese aspecto la intríngulis particular, porque a mí el tiempo me está acabando. En cuanto a la designación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, decíamos que son 17 jueces, que esa designación es igual, se somete en el mismo procedimiento que a lo del Tribunal Constitucional, solo que se eligen por 4 años, salvo el presidente y los sustitutos, que son por 7 años. Es el artículo 31 de la ley del Consejo Nacional de la Magistratura, que habla de la designación de los jueces del Tribunal Superior Electoral. Se eligen por 4 años. En cuanto al sistema de selección de fiscales y Ministerio Público, que es otra área que se me pidió que investigara, tenemos que la Constitución de la República establece en el artículo 171 que el presidente de la República designará al Procurador General de la República y a la mitad de sus procuradores adjuntos. Dice la ley que los procuradores adjuntos al Procurador General de la República son 9. Es decir, entonces, que vamos a tener, que el presidente de la República va a tener 4.5 funcionarios. Evidentemente eso no es así, porque seguramente son 5 en vez de 4, más al propio incumbente. Los demás son designados en función, o más bien por, según el Estatuto del Ministerio Público, por un órgano que se llama Consejo General de Procuradores, que le propone al presidente de la República quiénes puede seleccionar, la terna de lo que va a hacer. O sea, siempre es el presidente que va a designar, solo que él designa libremente, a su antojo, sin que nadie se lo sugiera ni controle, al Procurador General de la República y a la mitad de los procuradores adjuntos de la Procuraduría General de la República. Pero a todos los demás fiscales y fiscalizadores, que son funcionarios que atienden o representan a la sociedad según su jerarquía, dependiendo de si es ante un juzgado de paz, un juez de primera instancia, una corte de apelación, ante la Suprema Corte de Justicia o tribunales de ese grado, tendremos fiscalizadores, fiscales, tendremos procuradores generales de corte, procurador general de la República o procurador general administrativo, y así otros fiscales especializados o ministerios públicos especializados para las áreas de la función judicial especializadas, como el medio ambiente, inmobiliario, el abogado de Estado, tribunal administrativo, etcétera, etcétera. Pues estos todos son designados por el presidente de la República, pero con la propuesta del Consejo de Procuradores. Fíjense entonces el enorme poder que tiene el presidente de la República, no solamente en la selección de los jueces,
de todos los niveles, porque si él designa o va a tener el control político del Senado y la Cámara de Diputados, evidentemente que también lo tiene el Ministerio Público y lo tiene por lo tanto el Consejo Nacional de la Magistratura, porque él siempre va a dominar en ese consejo, porque siempre va a ser mayoría, por más dividido que esté el Congreso y todo el mundo, desde el punto de vista político. Es decir, que él va a tener un poder enorme en la selección de estos funcionarios que a su vez van a designar a otros funcionarios. Y ese es el problema que hay en la República Dominicana, con el que hay que acabar. Buenas tardes. Seguido, vamos a pasar a leer la semblanza del segundo panelista, Juan Miguel Castillo Pantaleón, abogado, doctor cum laude en Derechos Fundamentales por la Universidad Complutense Madrid, licenciado en Derecho cum laude por la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña en el año 1986, Premio Nacional de Literatura con su obra La Nacionalidad Dominicana, profesor de grado y de maestrías en la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Escuela de Formación Electoral y del Estado Civil de la Junta Central Electoral. Autor de varias obras de derecho en el campo de los derechos fundamentales, procedimiento penal, derecho penal, responsabilidad civil, derecho penal internacional, derecho electoral y derecho de familia, redactor y corredactor de anteproyectos de ley y reglamentos de aplicación, entre ellos la vigente Ley General de Migración y de su reglamento de aplicación. Entre ellos, autor de artículos para revistas, periódicos y publicaciones colectivas, desempeños judiciales desde 1987 hasta 1998, desde los cuales dio solución a casos de carácter histórico de lucha contra la impunidad. Miembro asociado del Instituto Luso-Americano de Derecho Internacional, por sus siglas, ILA-DI, del Comité Dominicano por la Solidaridad con Haití, y fundador de la Academia Dominicana del Derecho de la República Dominicana. Recibamos con un fuerte aplauso al doctor Miguel Castillo Pantaleón. Amigos, muy buenas tardes. Ante todo, saludos a la mesa que preside este panel, en particular al muy querido y apreciado Roger Espallá, que debe tener un doctorado honoris causa en relaciones humanas. No solamente es un extraordinario profesional, sino desde su liderazgo en el decanato, pues ha sabido imprimir al cuerpo docente de la Escuela de Derecho de esta universidad, que es mi alma mater, pues un espíritu fraternal, y es una prenda personal de extraordinario valor, y por lo cual pues me tomo la libertad de decirlo en público. Pues, para no pasarnos de los 15 minutos, sí, porque uno empieza a hablar y no a veces uno pierde un poquito el control del tiempo. Por lo que hice, afortunadamente los organizadores, a quienes felicito, convocaron con suficiente antelación a los que íbamos a formar parte del panel, nos dieron nuestro tema y eso nos dio la oportunidad entonces de plasmar por escrito todo lo que uno quisiera, y obviamente tener un carácter científico, agregarle todas las citas al pie, todas las notas al aporte científico, ¿verdad? Y entonces aquí sencillamente pues dar algunas pinceladas de lo que uno ya ha puesto a disposición de la comunidad académica. Me ha informado que esto va a estar disponible en una revista de la universidad y va a salir publicado, de manera que a todo esto tendrán ustedes oportunidad posteriormente de consultarlo, y si algún aporte tiene, pues será quizás el de provocar alguna discusión de tipo académico-teórica, que es la razón por la cual esta semana de la investigación científica e innovación tecnológica es organizada por la universidad, es decir, para producir un debate de ideas. El tema que se me ha asignado en este análisis científico de la composición del sistema jurídico dominicano es, atiendan qué título: Funcionamiento del sistema jurídico dominicano,
Entonces, el gancho, una pregunta después, dice, ¿cómo debiera ser nuestro sistema jurídico aplicando la lógica, ciencias jurídicas y mecanismos científicos? Ese muy ambicioso título con el cual los organizadores han colocado como presentación bajo la responsabilidad de quien le dirige la palabra, implica un desafío a la concisión, ya que el sistema jurídico como concepto y en un sentido holístico implicaría una visión integral o de conjunto en el cual su análisis iría mucho más allá que la suma de las partes que lo componen, y peor aún, porque al plantearse la interrogante de cómo debiera ser, se plantea de entrada una aspiración o pretensión que puede variar subjetivamente el ángulo de su enfoque. Porque yo lo puedo ver de una manera y usted puede verlo de otra manera. Para abordar el tema con objetividad, se debe entonces fijar un marco teórico acerca de lo que se entiende por sistema jurídico, posteriormente tratar de describir los requisitos de la seguridad jurídica como elemento distintivo y distinto, a través de cuyo tamiz puede evaluarse la funcionalidad o no del sistema. Una vez fijado este marco teórico y hecha la operación de evaluación, el cociente o resultado nos indicará dónde se encuentran elementos distorsionantes del sistema jurídico dominicano que centran los principales cuestionamientos que la sociedad hace en el ámbito de la administración de justicia en la República Dominicana. Una vez establecido el nexo de causalidad, se hará un análisis entonces de las estructuras jurisdiccionales dominicanas. Ya el estimadísimo y apreciado profesor Castaño nos ha dado un consomé a grandes rasgos del tema de cómo se designan los cuerpos jurisdiccionales del país. Fijando entonces, a la vista de esa radiografía, una base conceptual y hacia una determinación descriptiva concentrada de la evolución histórica de la organización judicial dominicana desde los inicios de la colonización de la isla hasta ahora, para saber cómo empezamos y cómo estamos hoy. Saber qué ha pasado, qué hemos repetido, qué cosas podemos como constantes identificar y ver qué tan funcionales han sido a lo largo de más de un siglo. Una vez realizada la exposición histórica, entonces se hace una propuesta teórica. Se propone una tesis de descripción y de análisis teórico de los principios básicos que han pautado la organización de las jurisdicciones judiciales dominicanas, y de esa forma se estaría en condiciones de evaluar cuáles de esos principios han resultado de afortunada o de desafortunada práctica. Y de tal forma esas reflexiones darán libertad plena, pero informada y racionalizada, a quienes deseen hacer recomendaciones y propuestas de cómo debía ser el sistema de derecho y de justicia de la República Dominicana. Entonces, voy a tomar de este documento que pongo a disposición de ustedes, estará disponible para ustedes a través de la universidad, algunas pinceladas únicamente. No me voy a poner a leer 50 páginas porque sería un abuso. Nadie un zapatazo alguien lanzaría. Y entonces vamos sí algunos detalles pues teóricos, tratar de transmitirlos. Lo primero, ¿debe decirse orden jurídico o sistema jurídico? De acuerdo con la tradición jurídica romano-germánica, los teóricos del derecho utilizan más comúnmente el concepto orden jurídico, al referirse al conjunto del entramado normativo válido y eficaz y a las instituciones públicas que conforman el Estado. Joseph Rath, que es un filósofo del derecho judío, en un penetrante ensayo que fue publicado en la década de los años 70, se llama El concepto del sistema jurídico, señaló que una teoría del sistema jurídico debe responder 4 interrogantes. Primero, su existencia, en tanto primero que hay que determinar si el sistema jurídico es existente, ha dejado de existir o nunca existió por ser meramente teórico. En segundo lugar, su identidad o membresía, en el sentido de que resultaría indispensable determinar cuáles disposiciones materiales y formales forman el sistema jurídico dado. En tercer lugar, la estructura, en el sentido de determinar si contiene patrones de relaciones entre las disposiciones que forman parte del sistema y que aparecen al mismo tiempo en otros sistemas jurídicos. Y cuarto y último, su contenido, a fin de poder determinar si tiene contenidos comunes a todos los sistemas o tipos importantes de sistemas jurídicos. En relación con la República Dominicana,
A la teoría del sistema jurídico le bastaría con establecer respuestas a las dos primeras cuestiones para afirmar que existe plenamente un sistema jurídico, compuesto por un conjunto de normas positivas vigentes que, aún sean adaptadas de otros sistemas jurídicos, con su adopción pasan a ser netamente dominicanas. Las respuestas a las restantes interrogantes sirven para encasillar el sistema jurídico dominicano en las teorías sobre los tipos de sistemas jurídicos, haciendo uso del derecho y de la jurisprudencia comparada. Tomando elementos de la teoría utilitarista de Austin, de la teoría normativista de Kelsen y, con pinzas, algunos de los aspectos de la teoría de los principios de Ronald Dworkin, se puede afirmar que existe un sistema jurídico cuando éste conserva una estructura de normas positivas, jerarquizadas, institucionalizadas, individualizadas, vigentes y eficaces que garantizan en orden los derechos y libertades de los individuos. Esto solo acontece cuando una comunidad se ha dotado de autogobierno independiente y soberano, con instituciones legítimas, con principios constitucionalmente jerarquizados y que dictan reglas que determinan derechos, obligaciones, mandatos o prohibiciones que los individuos respetan, y donde en caso contrario pueden ejercerse coacción en contra de aquellos que la incumplen. En ese sentido nos requiere demostración de que existe un sistema jurídico dominicano, ya que existe un sistema de normas positivas dentro del Estado soberano de la República Dominicana, Estado que cuenta con autogobierno legítimo, autoridad constitucional efectiva en su territorio, Estado que ha dictado esas normas vigentes y efectivas que se sujetan a principios constitucionales y que cuenta con una población de súbditos libres, vinculados y obligados a esas normas. Estado que está compuesto por instituciones con capacidad jurídica coactiva y delimitada dentro de su campo en atribuciones previamente establecidas en su Constitución, sus leyes y reglamentos. Ahora bien, el sistema jurídico compuesto por normas positivas e instituciones requiere reunir las condiciones de la seguridad jurídica para ser válido. ¿Cuáles son las condiciones entonces de la seguridad jurídica para saber si este sistema funciona? Los requisitos de la seguridad jurídica para la validez del sistema jurídico, pues, sería el segundo aspecto que habría que reflexionar un poquito. La seguridad es un presupuesto necesario para el desarrollo de la vida individual y colectiva que el derecho trata de satisfacer a través de la dimensión jurídica de la seguridad. La seguridad, en cuanto a valor jurídico, no es algo que se da espontáneamente y con idéntico sentido e identidad en todos los sistemas normativos. Su función y alcance dependerá de las luchas políticas, de las vicisitudes culturales de cada sociedad. La historia confirma que una de las grandes conquistas de las sociedades ha sido precisamente la fijación en norma escrita y conocida de las reglas que las regulan. La existencia del Estado junto con el derecho positivo supone entonces un marco de seguridad jurídica a los sometidos. El concepto de seguridad implica una regularidad estructural del sistema jurídico y al mismo tiempo implicaría una certeza del mismo. ¿Puede afirmarse que el sistema jurídico dominicano reúne las condiciones de la seguridad jurídica? Entonces, veamos. La Constitución de la República, en su artículo 40, numeral 15, exige la legalidad o positividad como un presupuesto fundamental que garantiza los derechos individuales, mas la efectividad de esos derechos viene dada por la cobertura de protección judicial de los mismos o tutela judicial efectiva. Ambos aspectos, el de la legalidad y el de la efectividad, están por tanto íntimamente correlacionados. El principio de necesaria positividad del derecho se encuentra contenido en la máxima latina nullum crimen, nulla pena sine lege previa, y su garantía judicial es recogida constitucionalmente en nuestra Constitución en el artículo 69, numeral 7. Siguiendo el esquema propuesto por el maestro español Antonio Enrique Pérez Luño, el requisito fundamental de la seguridad jurídica requiere ante todo la positividad del derecho, y esa positividad implica su corrección estructural y su corrección funcional. La estructural supone que la norma tiene que ser promulgada, manifiesta en el sentido de que debe ser clara para que nadie se induzca a error, plena, es decir, que no se van a producir consecuencias jurídicas penales más allá de aquellas que estarían tipificadas, y para garantizar su plenitud, los ordenamientos jurídicos establecen un sistema de fuentes de derecho, prevén la utilización por los jueces de unos medios de integración del sistema jurídico. La ley tiene que ser estricta, es decir, que solo se considera ley la norma jurídica general y abstracta que promulga el Congreso. Y eso tiene su complemento con la jerarquía normativa, en que se establece un orden de prelación de las fuentes de derecho, que impide que una norma de rango superior sea derogada o modificada por otra que le sea subordinada. Y finalmente, que sea previa, es decir, que la calculabilidad es introducida de manera que los efectos de los comportamientos previamente son determinables.
Esa garantía se encuentra en la exigencia de la no irretroactividad de la ley, establecida en la primera parte del artículo 110 de la Constitución y el artículo 4 del Código Penal. Por último, la ley tiene que ser perpetua, o sea que refleja dos principios. Primero, el de cosa juzgada, que atribuye firmeza a las decisiones judiciales no susceptibles de ulterior recurso por desistimiento o renuncia o por haberse agotado las instancias o plazos para interponerlo, y el de los derechos adquiridos, que ampara situaciones surgidas de acuerdo a la legalidad vigente en el momento en que de su conformación frente a eventuales cambios legislativos que pudieran incidir ex post facto, garantizado en la segunda parte del artículo 110 de la Constitución. La corrección funcional del sistema jurídico comporta tanto la garantía de cumplimiento del derecho por los destinatarios como la regularidad de la actuación de los órganos encargados de su aplicación. Vale decir que los poderes públicos deben actuar dentro de un marco de legalidad, previniéndose la arbitrariedad de quienes ejercen el poder, así como la eventual transgresión de quienes están obligados por ella, aún aduciendo ignorancia del derecho. La dimensión funcional de la seguridad enlaza con el principio de eficacia del derecho. Así, fenómenos disfuncionales como el silencio administrativo, que es la omisión del deber de la administración de responder a las instancias y recursos que le plantean los ciudadanos, al que la ley puede atribuir un efecto de aceptación tácita de lo solicitado, es lo que le llaman en derecho administrativo el silencio positivo, o de la tácita denegación, que es lo que le llaman en derecho administrativo el silencio negativo, o las dilaciones injustificadas o indebidas en la tramitación de los procesos implican falta de una tutela efectiva en la protección judicial de los derechos. La seguridad jurídica es el valor cardinal y extraordinario que posee el sistema jurídico de raíz romano-germánico, en el cual la fijación del derecho en la norma da certeza y predictibilidad del mismo. Usted sabe qué es lo que hay. Caso contrario ocurre en unos sistemas jurídicos distintos, por ejemplo aquellos de raíz consuetudinaria, en los cuales la labor jurisprudencial juega un papel estelar en la solución de controversias y en la determinación de derechos sobre la base de la interpretación de principios por parte del juez. El derecho, por tanto, en los sistemas inspirados en el common law, pasa por una mayor subjetividad del juzgador. Una segunda dimensión de las falencias y debilidades del sistema consuetudinario, por anteposición a los sistemas de derecho de raíz romano-germánica, tiene que ver con la menor legitimidad que acompaña a las autoridades que fijan el derecho. En sistemas como el nuestro, la ley es hecha por representantes del pueblo, libérrimamente electos, y por el contrario, por regla general, los jueces no son sometidos a la legitimación de la elección por parte del pueblo. Ese poder judicial, en este diseño en el cual se carece incluso de jurados, como aquí, le llama Roberto Gargarella un poder contramayoritario. Los jueces no legislan, ya que por el principio de separación de los poderes, esa función debe corresponder al poder legislativo. Bueno, pero tenemos una situación, tenemos un papel cada vez más estelar de los jueces interpretando la ley. Y esta tendencia se ha observado con mayor presencia, con mayor influencia en los últimos 15 o 20 años. Y obviamente eso significaría que la norma no es lo que está escrito, sino lo que el juez dice que interpreta de ella. Habría un nivel de inseguridad judicial como colofón de la inseguridad del sistema jurídico dominicano. La seguridad del sistema jurídico de la República Dominicana se encuentra permanentemente amenazada o cuestionada por las debilidades que exhiben las instituciones judiciales, aquellas que son paradójicamente las llamadas a salvaguardar la tutela efectiva de esa seguridad. La jurisdicción judicial es el lugar en donde al final de cuentas el sistema jurídico cobra vida o pasa a ser un espejismo. Muchas de las dimensiones de esa inseguridad han sido inducidas en parte en las últimas 2 décadas por una postura estimulante de roles excesivamente activos, no solo en materias de orden público, sino también de puro derecho privado, ajenos al papel imparcial que resulta propio de los juzgadores, que pasan a convertirse en una parte nueva y ajena a todo proceso. Procesos que pasan entonces a tener como partes, además del demandante y del demandado, lo que el juez se imagina o se antoje. A ese rol se le pretende atribuir justificantes propios de modelos de sistemas jurídicos distintos y extraños a los orígenes de la cultura jurídica dominicana, e incluso a razones de derecho natural. Recordemos que en el sistema de raíz romano-germánica el juez no inventa el derecho, sino que subsume el caso sometido a su juzgamiento en la ley aplicable. Ese es el sistema de raíz romano-germánica.
La teorización justificante de esa distorsión atentatoria contra la seguridad del sistema jurídico, cual argumentum ad verecundiam, o le llaman también argumento de autoridad, ha echado manos de teorías ajenas a la tradición de la cultura jurídica heredada por la República Dominicana desde sus orígenes y encuentra en conspicuos teóricos del derecho constitucional y el de la filosofía del derecho los asideros y apologías de ese rol excesivamente activo que ha conducido en muchos casos al despropósito y en otros a la oculta la vulgar deshonestidad. Así, inspirados algunos en las ideas de un Ronald Dworkin o de un Robert Alexy mal digeridos, se ha defendido la relativización jurisprudencial frecuente del valor y calidad de la ley, la cual no debe estar sujeta a la interpretación antojadiza. In claris non fit interpretatio, decían los latinos, ni a la apreciación caprichosa de su contenido en una apreciación muy particular de lo que se entiende como principios o incluso el derecho natural por parte de jueces. Quizá el aporte más significativo que pueda hacerse por el momento en relación con el análisis científico de la composición del sistema jurídico dominicano sea el de estudiar y analizar el sistema de normas y de las jurisdicciones en las cuales la dimensión de lo jurídico se verifica y salvaguarda, y por ello intentemos elaborar una teoría acerca de lo que son las jurisdicciones judiciales que componen el sistema, diseccionar apretadamente su evolución histórica hasta la actualidad para así fijar su característica y poder estar en condiciones de avanzar propuestas constructivas. Entonces, en el trabajo, que no voy a abundar sobre esta parte, pues hacemos una propuesta acerca de un concepto crucial, el concepto teórico de lo que se entiende por jurisdicción. Y el carácter sustantivo de la organización judicial que compone todo el entramado de las jurisdicciones. Intentamos ahí hacer un análisis del decurso histórico de la creación de las distintas jurisdicciones judiciales, desde los inicios de la colonia hasta nuestros días. Ahorita, para no dejar esa parte en el aire, Julio Miguel pues se refirió a una situación en relación con el Tribunal Constitucional. Sí, efectivamente, el tema de la renovación interna del órgano de control, el máximo órgano de control constitucional de la República, establece esa renovación cada 3 años. Se supone que cada 3 años el Consejo debe reunirse para evaluarlo. La posición de presidente del Tribunal Constitucional no es fija. Eso no está en la ley 137.11, eso está en la 138.11. Y es posible entonces entender que se producen transacciones políticas, casos que se engavetan y otros que se fallan. Por ejemplo, aquí se dictó un reglamento de aplicación de la ley de migración y una ley de migración. Estaba pendiente de hacer un plan nacional de regularización, un desorden migratorio ostensible. Eso es una cosa que no hay que ser abogado para darse cuenta, el desorden migratorio que hay aquí. Desde que se dictó la ley en el año 2004, estaba pendiente, artículo 151 de la ley 28504, de hacer un plan nacional de regularización. Cuando finalmente se hace el Plan Nacional de Regularización, se hace para contraponer los efectos de una sentencia que definió de una vez y por todas el tema de la discusión sobre quiénes son dominicanos y quiénes no. Pero lo primero que hace ese decreto es invalidar la ley que lo crea por un decreto. No hay que ser abogado para saber que eso es francamente inconstitucional y punto. Al final de cuentas, todo lo que se advirtió cuando publicaron el proyecto de reglamento fue agua de borrajas, porque uno dijo, bueno, pero es que eso lo que va a traer es un desorden, un efecto llamada, al final de cuentas no se sabe cómo van a regularizar. Si tenemos el tollo que tenemos hoy, se interpuso una acción de declaratoria de inconstitucionalidad contra ese decreto. Nunca fue fallada. Pero en el mes siguiente de la interposición de esa acción, que preparamos 3 doctores en Derecho, 3 PhD, el presidente visitó, el presidente de la República visitó el Tribunal Constitucional y salió con el ofrecimiento de que finalmente le iban a construir el local. No fue a hablar de eso, por supuesto. Por supuesto, pero no fallaron. Nunca. Porque otras cosas se fallaron y esa no. Entonces, lo cierto es que de allá para acá tampoco nunca se convocó el Consejo y tenemos el mismo presidente, que es mi amigo. Y creo que yo soy uno de los abogados que más ha defendido esa jurisdicción.
Pero vamos, no puede quitar conocimiento. Las debilidades institucionales ahí son ostensibles. Porque el que llega se quiere quedar. Y punto. Y la responsabilidad, que es el cumplimiento de la ley, no importa a quién afecte, pues se coloca un poquito al lado. Y esa ha sido la terrible historia de la República Dominicana. Punto. Eso es algo que he dicho aquí y he dicho en muchísimos medios de comunicación. Es decir, que uno intenta no hacerse el gracioso con nadie. Finalmente, pues, para no dejar eso en el aire, luego que se hizo ese estudio apretado de toda la evolución, las distintas jurisdicciones, cómo está conformada, cómo son sus prácticas procesales administrativas, se hizo una apretada síntesis ahí. Pues entonces se teorizó acerca de cuáles principios pautan esa organización judicial. Es una propuesta académica sobre esta discusión, que no voy a desmenuzar porque entonces tomaría muchísimo tiempo. Vamos simplemente a leer las conclusiones. Es una realidad incuestionable que la República Dominicana, Estado libre y soberano, cuenta con un sistema jurídico compuesto por un marco constitucional y legislativo de características propias, que producto de su devenir histórico, tiene sus raíces en la tradición de derechos romano-germánicos, el cual coloca la ley escrita o derecho positivo como fuente fundamental de su derecho vigente. La condición de validez de ese sistema de derecho está sujeta a la seguridad jurídica que lo rodea. Esa seguridad está caracterizada ante todo por el llamado principio de legalidad y su regularidad estructural y funcional. Precisa igualmente de requisitos propios de esa legalidad, relativos a la publicidad, claridad, precisión, retroactividad y vigencia de la ley. La funcionalidad del sistema supeditada a su eficacia, la cual acontece cuando existe incumplimiento del derecho, tanto por parte de los destinatarios como por parte de los órganos encargados de su aplicación. En ese aspecto, el sistema jurídico dominicano de raíz romano-germánica y por tanto derecho positivo está experimentando de unos años a esta parte disfuncionalidad en su sistema judicial, que ha sido conducido hacia un mayor protagonismo del juzgador en los casos sometidos a su escrutinio, cuestión esta propia de sistemas consuetudinarios, arrastrando con ello la seguridad jurídica hacia la inseguridad jurídica. El apretado estudio de la evolución histórica del sistema judicial dominicano muestra una tendencia creciente hacia la complejidad por especialización de materias y a partir del año 1994 hacia una concentración política en la designación de los magistrados de las instancias jurisdiccionales superiores. El Poder Judicial pasó así por un primer tramo de verticalización, que es la etapa que el profesor Castaño señalaba, en la que la Suprema Corte de Justicia era designada por el Consejo y esta a su vez pasaba a designar a todos los demás jueces. Y en este último tramo, después de la reforma constitucional del 2010, un tramo de horizontalización para la designación y gerencia de las jurisdicciones inferiores, con la consecuente falta de supervisión, de idoneidad y honradez y el afianzamiento de distorsiones jurisprudenciales y teórico-jurídicas ajenas al modelo de raíz romano-germánica. Todos esos jueces que hemos visto en esos escándalos son todos de carrera. Una vez le pregunté al presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en la Escuela Nacional de la Magistratura, cuántos jueces habían quemado. Me dijo que ninguno. Y una universidad que no queme estudiantes, a los malos estudiantes, ¿qué clase de profesional sale de ahí? No digo yo qué clase de jueces salen de una escuela donde todo el mundo pasa. Y pasas inmediatamente a ser de carrera. Probablemente el que esté equivocado con ese criterio soy yo. Pues yo veo a todo el mundo como tan feliz. Pero los resultados están ahí. Todos esos escándalos son jueces de carrera. Eso no son improvisados ni llegados de fuera. O sea, a eso o aprendieron ahí o no supieron cómo quitarle mañas. Algo no está funcionando. En términos teóricos conceptuales, esa evolución histórica marca hitos o principios de organización judicial con consecuencias procesales. Esos principios son, es una propuesta teórica, los principios de pluralidad de oficios jurisdiccionales, pautados a su vez por criterios de jurisdicción, su división de jurisdicciones en cámaras y salas y jurisdicciones especializadas por materia, principios de pluralidad de oficios, de división territorial, de doble grado de jurisdicción y de control de la juridicidad y de la constitucionalidad de las decisiones a través de los recursos extraordinarios de casación y de la revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, que es muy reciente, en manos del Tribunal Constitucional. Y finalmente los principios de llamado jerarquía de oficios, de composición de los tribunales y de división de competencia. La última reflexión que queda por hacer es la de colocar como punto permanente de preocupación nacional que el sistema jurídico dominicano alcance en algún momento la superación de las falencias sistémicas que le afectan, muchas de las cuales comprometen el Estado de Derecho y la seguridad jurídica de la sociedad. Muchas gracias.
Continuando con nuestro programa, es hora de pasar a nuestro tercer tema de la noche. Herramientas científicas en el sistema jurídico dominicano, que será impartido por la doctora Rosalía Sosa Pérez, quien es egresada como doctora en el programa Sociedad Democrática, Estado y Derecho, con el tema La experiencia constitucional dominicana y la necesidad de formalizar un derecho procesal constitucional, quien tiene pasantías en la Sala Constitucional del Poder Judicial de Costa Rica, en el Tribunal Constitucional de España y en el Tribunal Constitucional de Colombia. También cursos de justicia constitucional auspiciados por la Universidad Carlos III. Es autora de los libros El derecho a la defensa de un Estado de Derecho, A la cárcel, la protección de los derechos por justicia, la defensa pública en la República Dominicana y la presunción de inocencia. Además, es coautora de Introducción al Estudio del Derecho y de análisis de la situación de enseñanza, aprendizaje de los derechos humanos en el área de educación superior en las facultades y escuelas de Derecho. Es articulista de la revista de Derecho y Política de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la revista mensual Gaceta Judicial sobre temas de derechos humanos, derecho procesal penal, derecho procesal constitucional, entre otros. Además, también es en la actualidad la directora ejecutiva de Participación Ciudadana, la distinguida Rosalía Miguelina Sosa Pérez. Muy buenas noches. Estoy muy contenta de estar acá en la Universidad Pedro Enríquez Ureñas. Yo realmente vengo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, soy docente de allá, por lo tanto me siento muy contenta de compartir con ustedes, nuestro querido decano, los profesores Pedro Galvez y el doctor Guillén en el tema de las investigaciones y los distinguidos panelistas, así como compañeros de trabajo en un otro momento que tenemos aquí. Me da mucho gusto ver todos estos jóvenes acá interesados en esta semana científica y a mí se me ha asignado el tema: para que haya transparencia en la justicia hay que evitar la impunidad. Será porque como yo trabajo en esta organización Participación Ciudadana y somos capítulo nacional de Transparencia Internacional, pues ese es el tema que trabajamos día a día, el tema de la impunidad y la corrupción. Y qué bueno que se trate este tema acá, porque en la universidad se tratan los temas sin ningún viso político partidario y es un tema importante en nuestro país, sobre todo porque tratarlo desde el punto de vista científico, académico, es algo muy notorio porque no nos preocupamos por observar el comportamiento de las personas. Y el derecho como ciencia tiene como objeto de estudio el comportamiento de las personas y desde un punto de vista analizando los métodos científicos de investigación para culminar con una conclusión o un resultado de la investigación. En este sentido, nosotros nos pusimos para preparar este tema y exponérselo a usted, me puse a pensar: ¿qué se ha hecho en el sistema de justicia para que mejoremos? Realmente se ha trabajado bastante con el capital humano, con los que componen, con los que trabajan en el sistema de justicia, que cuestiona muy bien el doctor Castillo Pantaleón. ¿Qué se está pasando? Que evaluaciones de desempeño de 100 puntos, después salga de que realmente hay actos de corrupción. Reformas hemos hecho muchas: reforma constitucional, ley de carrera judicial, ley orgánica del Ministerio Público, ley de servicio de defensa pública, ahora la actual, otra vez una ley orgánica de la Policía Nacional en su última versión, procesos de implementación de sistemas de carrera, ingreso, formación, ascenso, promoción, desvinculación. Tenemos programas de aspirantes a fiscalizadores, a jueces de paz, a defensores públicos. Ahora se pretende implementar la carrera policial.
implementación de sistemas de consecuencia, por ejemplo, el sistema de integridad institucional que se implementó plenamente en el Poder Judicial en una resolución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia y se ha desarrollado totalmente, donde ellos definen su cultura institucional, los principios éticos, el código de comportamiento, hablamos de transparencia, establecimiento de sistemas de consecuencia, definen un sistema de integridad compuesto por código de comportamiento ético, cultura de capital humano, sistema administrativo y financiero, porque los sistemas administrativos tienen que ser claros y transparentes, y cuentan, por ejemplo, el Poder Judicial con una escuela donde no solamente da la formación a los aspirantes, sino que tiene programas de actualización e incluyen todos los años vamos a decir, fortalecimiento de los conocimientos sobre el código de comportamiento ético. Igual pasa también con el Ministerio Público, tan cuestionado el Ministerio Público en estos momentos. Significa que también tienen una ley de carrera, tienen un sistema de integridad, tienen una escuela, tienen valores, comportamientos. ¿Y por qué se fortalecen esos sistemas de integridad? Porque entenderemos que los actores del sistema de justicia es muy importante fortalecer su desempeño, y una situación especial es que administran valores jurídicos protegidos que son muy importantes para todos nosotros, y dentro de esos actores también está el fiscal, está el juez, está el defensor y está la Policía Nacional, que en estos momentos nos encontramos en un proceso de implementación de la Ley 590-16 y que habla de un sistema de carrera. Esperemos que esta vez podamos lograr implementar una renovación en ese cuerpo tan importante que tiene de una u otra manera vínculos con el sistema de justicia. Pero lamentablemente tenemos demasiadas leyes. Y entonces vamos a analizar qué es lo que está pasando, porque hemos hecho reformas, tenemos carrera, tenemos implementación, hablamos de transparencia, tenemos escuelas de formación y de sensibilización. Todo este esfuerzo que se ha hecho a través de los años, ¿qué es lo que está pasando en el sistema de justicia con sus miembros? ¿Qué sirve el sistema de justicia para controlar la impunidad? ¿Es posible prevenir y controlar la corrupción sin tocar sus causas estructurales? Entonces es una pregunta, porque yo me he puesto a observar cuántas cosas se han hecho para que nuestro sistema de justicia mejore, se fortalezca, pero parece que todo es el esfuerzo que se ha hecho. Falta algo. Falta algo, y es lo que ustedes jóvenes que mañana van a ocupar puestos de fiscales, defensores, jueces o en el ejercicio de la abogacía, esperamos que encuentren un sistema totalmente fortalecido. La palabra corrupción tiene muchas acepciones. Desvío o disconformidad con la marcha de las instituciones. Cuando las cosas no andan bien decimos que hay corrupción. En este caso se atribuye a una percepción que no requiere gran precisión, o formas ilegales de abuso de poder, desvío de fondos públicos, enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos. En este caso se deriva es necesario, si se sabe que eso es, un mayor control en la gestión y en la administración. En un sentido o en otro, sea moral, organizacional, estructural, sistémico, el observador, o sea, los que investigan, el ciudadano también, percibe niveles de corrupción del propio sistema de justicia. Y cuando hablo del sistema de justicia, no solo hablo del Poder Judicial, hablo policía, defensores, hablo fiscales, hablo jueces, y hablo de nosotros los abogados, que somos también parte del sistema de justicia. Y para que exista un resultado, todos esos elementos tienen que trabajar de forma articulada. Una ley
no se puede implementar si ese proceso cuenta con las falencias que habló el profesor Castillo Pantaleón. Porque todo tiene que estar articulado para lograr un resultado. Pero también queremos este análisis de la corrupción. Tenemos que ver claro que se percibe que hay sentencias evacuadas por amiguismo, como dijo el profesor, se engavetan los expedientes, hay aceptación de regalos, no solamente es necesario los regalos en dinero, sino también en especie, regalos de pasajes de viaje y cosas así. Se engavetan los expedientes para estimular la desesperación del justiciable, y así sucesivamente tenemos muchas situaciones de las cuales tiene que haber niveles de control, niveles de seguimiento en nuestros sistemas. Entendemos que las leyes crearon, por ejemplo, en el Poder Judicial, el tema de la inspectoría judicial, que se hacen auditorías. La inspectoría no es solamente ver si hay casos de corrupción, sino que se hacen auditorías constantes para verificar que las cuestiones están bien, que se están evacuando sentencias, que los registros están marchando bien. También está lo que se llama el control de servicio en la defensa pública, o asuntos internos en la Policía Nacional, o la inspectoría en el Ministerio Público. Hay de todo está, lo tenemos todo, pero ¿qué está pasando? Estos son ejemplos de que el sistema de justicia no es ajeno a lo que está pasando en otras áreas del Estado. El grado de impunidad de hechos flagrantes es alarmante. ¿Cómo es posible que con esto de los casos de los bancos se pueda ir una persona del país? ¿O cómo funcionarios pueden desviar la acción de la justicia? ¿Cómo es posible que hay puntos de droga en los barrios, en los lugares, o deliveries, como escuché yo en un lugar turístico? No, aquí no hay delincuencia, pero sí hay deliveries, puntos de droga. ¿Cómo es posible que existan redes criminales, contrabando, en un país que solamente tiene 48.000 kilómetros cuadrados y somos 10 millones de habitantes? Entonces, ¿será ineficiencia? Sí, ineficiencia. Vamos a fortalecer, ¿verdad?, en positivo hacia la institucionalidad. Y ustedes, jóvenes que van a estar próximamente o hacen práctica en el sistema de justicia, es para que ustedes vean el otro lado de la justicia. Un lado de la justicia donde vimos en estos días que pintaron las cárceles, las carcelitas, que así que se les llama, en los palacios de justicia, porque unas personas fueron a esas carcelitas y todos los días van los ciudadanos y no se pinta, no se pone acondicionado, no se lleva agua. Entonces, eso es lo que da el descrédito a nuestro sistema de justicia. No vemos que las instituciones judiciales reaccionan, y cuando hablo de que en algunos momentos se dice de que hay corrupción, las asociaciones de jueces no reaccionan, o las asociaciones de fiscales, quedando ellas atrapadas en la defensa silenciosa de entre honestos y corruptos. Y ser honesto no es solo serlo, sino también parecerlo. Existen unas zonas grises de prácticas aceptadas, como por ejemplo la ilegalidad de las rutinas, incumplimiento de plazos, violación de garantías, trato diferenciado, como por ejemplo el espectáculo que les dije anteriormente, lo que estamos viendo ahora con los arrestados de Odebrecht. Para los operadores del sistema de justicia, esta es una situación normal, un problema de menor importancia, pero es un problema que cuestiona nuestro Estado de Derecho y que muchas veces, o en la gran mayoría de las ocasiones, cuestiona nuestra seguridad jurídica, sin saber que ello supone una forma de insensibilidad hacia la ley de consecuencias muy profundas. Lamentablemente es muy duro decirlo, pero la frase de la época aquella de la colonia se sigue cumpliendo con muchas situaciones que en la ley hay que cumplirla, que es: se acata,
pero no se cumple. Otro tema que debe preocuparnos en la Administración de Justicia es la delegación de funciones. Es decir, delegar funciones, o sea, yo soy fiscal, yo soy juez, y delego funciones a abogados ayudantes, desempeñando funciones que le son propias al propio operador del sistema de justicia en violación del mandato especial del ejercicio de su función y vulnerando su propia independencia funcional, de la cual hemos luchado y de la cual es el gran trabajo que hace cada operador. Este fenómeno es aceptado en el funcionamiento de la justicia como normal, a pesar de que las leyes dicen que no se permite la delegación de funciones. Y esto genera grandes distorsiones. La delegación de funciones es una forma de corrupción. Permite la transferencia de poder muy perjudicial no solo de la gestión, sino de los propios usuarios y al propio operador en la afectación de su propia independencia. Y no hablo de la independencia orgánica, hablo de la independencia en el ejercicio de su propia función. Este poder otorgado a un empleado, es decir, a un abogado ayudante, por ejemplo, se traduce en formas de recaudación que complementan sueldos o regalos, sin hablar de los incentivos para agilizar la gestión, como por ejemplo el envío de una libertad a la cárcel. O sea, ustedes saben que eso para hacerlo más rápido, ahí hay una situación de incentivos o indelicadezas o una acta que se está esperando para la firma. La pequeña corrupción se ha incorporado como una práctica diaria en el sistema de justicia, del cual también tenemos que erradicar. Y sin hablar de las prácticas internas y externas del sistema de justicia, no podemos obviar el ejercicio de la abogacía, que es una moneda de dos caras. Mucho hablamos de la corrupción, hablamos de la impunidad, pero nos olvidamos que somos parte del sistema de justicia enquistado en una práctica paralela en el ejercicio de nuestra profesión. El amiguismo, el sostenimiento de modelos organizacionales oscuros, informales, no solo los sostiene, sino que se aprovechan para el juego de los intereses. Tenemos muchas leyes que quizás el legislador, ¿verdad?, vamos a decir así, con premeditación y acechanza, las ha dejado en lagunas oscuras para dejársela al intérprete, y muchas veces lo que debería ser justicia en esa interpretación se convierte en injusticia. Por eso quiero hablarles como inicié. Hemos hecho muchas leyes, se ha invertido mucho esfuerzo en la reforma y la modernización del sistema de justicia. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué queremos de nuestra justicia? Y los trabajos de investigación que ustedes puedan hacer pueden aportar mucho. Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un aplazamiento al pueblo dominicano? ¿Cuántos aplazamientos se hacen diarios? Los invito a que hagan esa investigación y podrán verificar a través del método científico que el pueblo dominicano cada día pierde millones de pesos porque un aplazamiento cuesta 25,000 pesos. Imagínense 100 audiencias diarias que se aplacen. ¿Cuánto dinero nos cuesta? Y el Poder Judicial, el sistema de justicia, está atrapado en lo que se llama la mora. Es decir, el tiempo que hay que esperar para obtener una sentencia. Entonces yo los invito a que hagan investigaciones. Las investigaciones son muy importantes desde la academia y sobre todo dar el carácter científico a esta ciencia que se llama el derecho, porque hay mucho que investigar, no solamente la rigidez de nuestras leyes, lo formal que es nuestro ejercicio, sino que dentro de esta desempeño del sistema de justicia hay mucho que buscar, hay mucho que arguir para encontrar una respuesta para mejorar
todo lo que ustedes y nosotros hacemos día a día, es decir, el ejercicio del derecho. Y en estos momentos estamos viviendo una situación muy particular, que es el tema de un caso muy importante que impacta a toda la República Dominicana y hay que darle seguimiento porque uno de los cuestionamientos más importantes y que hizo referencia el primer disertante es la independencia. La independencia que debe tener en esa regla que se llama la separación de poderes, que en estos momentos es muy cuestionable. Y uno de los temas que hay que agendar para futuras reformas es contar con un Ministerio Público independiente. Porque, como ustedes vieron, el Consejo Nacional de la Magistratura está el Procurador General de la República, que va a recibir el mandato de su jefe, es normal, el presidente de la República. Y así también tenemos que buscar que la investigación en todos los casos, sea independiente. Necesitamos que la justicia dominicana tenga credibilidad, tenga confianza. Y eso es el reto para nosotros y para ustedes, que son el futuro del mañana. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rosalía. Por último, pero no menos importante, es el momento de darle la bienvenida al doctor Omar Ramos Camacho con el tema Funcionamiento del Tribunal Constitucional, quien es presidente del Colegio de Abogados 2018, abogado experto en Derecho Constitucional y Administrativo, catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Universidad Católica de Santo Domingo a nivel de grado y maestría, licenciado en Derecho por la Pontífica Universidad Católica Madre y Maestra, magna cum laude, máster universitario en Derecho Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, estudiante sobresaliente, máster en Derecho de la Administración del Estado por la Universidad de Salamanca, España, estudiante sobresaliente, máster en Derecho y Libertades Fundamentales y sus garantías por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, un doctorado en Derechos Fundamentales y Libertades Públicas de la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Es director general de Ramos Camacho Abogados Consultores y autor del libro Control a posteriori de los tratados internacionales. Con ustedes, el doctor Ramos Camacho. Pues en primera instancia agradecer a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí frente a ustedes y al mismo tiempo agradecer a mi querido maestro doctor don Roger Espaillá Bencosme, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, al director y al coordinador de la parte de investigación de esta honorable facultad, así como a la doctora Patricia Pérez por las facilidades que nos han permitido exponer algunas ideas sobre el funcionamiento del Tribunal Constitucional. Maestros, estudiantes, mesa directiva, para mí es un gran honor compartir mesa principal con quienes son aún mis maestros, porque lo considero un referente moral y académico para nuestra preparación académica, doña Rosalía Sosa Pérez, al maestro Julio Miguel Castaño Guzmán y al maestro Castillo Pantaleón. Para nosotros realizar el funcionamiento del Tribunal Constitucional, elementalmente debemos desarrollarlo desde tres vertientes. Primera, su composición a nivel estructural. Segundo, cómo el Tribunal Constitucional funciona a nivel administrativo, a nivel interno. Y elementalmente para esto vamos a tomar como referencia el reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Y un tercer eje muy importante es que cómo actúa dependiendo la competencia, dependiendo del tipo de procedimiento constitucional del cual es una atribución conocerlo. Sobre el tema de la composición, el Tribunal Constitucional tiene 13 magistrados nombrados por el Consejo Nacional de la Magistratura, de los cuales sus decisiones tienen una mayoría calificada de 9 magistrados. Existe un nombramiento por el Consejo Nacional de la Magistratura, que de manera formidable ya uno de los participantes ha desarrollado cómo está integrado este Consejo. La renovación del Tribunal Constitucional será gradual. En esta primera vez que se constituyó el Tribunal Constitucional se decidió
un equipo de 4 magistrados por 6 años, otro equipo por 9 años y otro equipo por 12 años. Pero lo máximo que dura a nivel constitucional es 9 años. Lo que sucede es que el Tribunal Constitucional, existe una cláusula transitoria en donde se debe renovar cada 3 años el Tribunal Constitucional, y para esto se necesitó argumentar de tal manera de que se cumpla con los 3 años. Nosotros coincidimos con el maestro Castillo de Pantaleón, en donde no solamente en este diciembre del 2017 cumplen la permanencia 4 magistrados, ya sea por edad o también porque ha concluido su periodo, pero también la presidencia del Tribunal Constitucional también concluye su periodo, en el sentido de que para respetar el principio de gradualidad se necesita nuevos integrantes con nuevas visiones para agilizar los procedimientos administrativos e internos. ¿Qué está sucediendo sobre estos 4 magistrados que van a concluir? Y es que ellos pueden reelegirse. Son los únicos que pueden reelegirse con más de 5 años, porque la Constitución establece una limitante de 5 años y no poder reelegirse. Pero esto, como no se le cumplió los 9 años que de manera original tienen, sí, si la Constitución se le permite esa facilidad. A nivel administrativo, el Tribunal Constitucional tiene la facultad, primero desde la óptica de la Constitución, es que éste le otorga una autonomía administrativa y también le asigna a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional número 137-11 el deber de organizarse a nivel funcional y administrativamente. Esta ley establece que el Tribunal Constitucional estará sometido a la Constitución, al bloque de constitucionalidad, al reglamento y a la ley número 137-11. Entonces, en ese sentido, el reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional tiene la capacidad para organizar a nivel interno cómo va a actuar dependiendo del tipo de materia y dependiendo del tipo de caso. Todo esto se va a hacer con sujeción a los procesos constitucionales, a la Constitución, al bloque de constitucionalidad, a la ley y al mismo reglamento, por aplicación supletoria de los principios generales del derecho procesal y constitucional. Ahora bien, de manera subsidiaria, se interpretará que las normas procesales más afines a la materia se utilizarán, siempre y cuando ayuden a la mejora del desarrollo jurisdiccional. Estas normas subsidiarias no pueden contradecir elementalmente los principios constitucionales del proceso constitucional. ¿Cómo sería la tramitación interna de cada proceso constitucional? Bueno, se realizará de acuerdo al procedimiento de la ley número 137-11 y al reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional. El Pleno debe interpretar el proceso de la reforma de la forma más favorable y efectiva para cada procedimiento constitucional de que se falle en un plazo razonable. Van a existir en el Tribunal Constitucional, a pesar que de manera estructural no está dividido por comisiones, sino un pleno, a diferencia de la Suprema Corte de Justicia, que sí está dividida en Cámara. A nivel interno, el reglamento jurisdiccional establece comisiones operativas, en donde los jueces del Tribunal Constitucional se organizan en ellas para conocer y agilizar los expedientes. Las comisiones están divididas por materias. Esta integración se renueva cada 2 años. Un magistrado coordina un año y un magistrado coordina otro año. Cada proyecto subirá al Pleno para deliberación y fallo. Previamente, elementalmente, va a ser una discusión en esa comisión para subir ya con un proyecto listo. Las comisiones deben de dar preferencia a expedientes declarados de urgencia, sea por el Pleno o por el presidente del Tribunal Constitucional, o dependiendo de la materia, que por su necesidad necesitan de una urgencia importante, como serían las revisiones de sentencias de amparo, porque desarrollan con derechos fundamentales, y las solicitudes de medidas cautelares. El Pleno puede asignar revisión jurisdiccional y su medida cautelar al mismo magistrado cuando existan casos conexos. Los procesos constitucionales, ¿cómo inician? Bueno, existen 3 maneras de iniciar los procedimientos constitucionales. Una primera manera es del depósito de manera directa ante la Secretaría del Tribunal Constitucional, y estos son las acciones directas de inconstitucionalidad, el control preventivo de constitucionalidad de los tratados internacionales y los conflictos de competencia. Una segunda manera de iniciar los procedimientos constitucionales es depositar en la Secretaría del Tribunal Ordinario que dictó la sentencia recurrida. Estas materias son revisión de sentencia de amparo y revisión constitucional de decisión jurisdiccional. Existe también un modelo mixto en donde se puede depositar en el Tribunal Ordinario como en el Tribunal Constitucional de manera directa, y son para la solicitud de medidas cautelares. Con la recepción de los expedientes, para nosotros indagar cuál es el funcionamiento interno del Tribunal Constitucional, lo primero es que Secretaría del
del Tribunal Constitucional debe revisar cada expediente para ver si está completo con todo su acuse de recibo. Me explico. La acción directa en el reglamento jurisdiccional tiene un procedimiento y cada uno de los procesos tiene unas particularidades. En la acción directa, para verbigracia, se necesita que, además de la acción directa esté debidamente especificada con el número de artículo de la norma de cual se solicita que se declare inconstitucional y la misma Constitución, cuáles son los artículos que se pretende que esta vulnera, también se necesita una copia de ese documento. Entonces, si está de acuerdo, la Secretaría asume y recibe el caso. En cada materia competente ante el Tribunal Constitucional existe un número de identificación, en donde la Secretaría del Tribunal Constitucional debe asignar este número dependiendo del tipo de materia. Después, la Secretaría del Tribunal Constitucional asignará a las comisiones operativas y al presidente cada uno de los expedientes recibidos, de manera aleatoria y proporcional. Esta asignación debe estar presente el coordinador o un representante. Esto lo distribuirán entonces los demás miembros de la comisión operativa. La asignación de las comisiones de expediente debe ser según fecha de entrada en secretaría. Existen algunas excepciones, que son los casos considerados de urgencia por el Pleno o por el presidente. Si es por el Pleno, podría ser a propuesta de uno de los jueces. Ahora bien, el expediente declarado de urgencia será asignado de manera aleatoria al presidente o a una comisión operativa. El juez apoderado de este expediente de urgencia debe presentar el proyecto terminado en un plazo lo más breve posible. El Pleno siempre podrá asignar directamente el expediente declarado de urgencia a un magistrado en específico. Existen circunstancias que serán evaluadas de manera casuística y especiales para determinar cuándo es urgencia o no, lo que nosotros consideramos que sería un antivalor, porque para el caso, cada uno de nosotros, es importante. En consecuencia, ¿cómo se define si en el mismo reglamento el Tribunal Constitucional no tiene la discrecionalidad para establecer cuándo es o no urgente? Eso nos deja en una inseguridad jurídica. Y cuando existan sorteos electrónicos, entonces no se hará de manera manual. Concluidos ya los proyectos de sentencia, el juez coordinador de cada comisión o el presidente, que también tiene capacidad no solamente administrativa sino jurisdiccional, remitirá entonces el proyecto de sentencia finalizado a la Secretaría. El presidente, asistido del secretario, realizará la agenda protocolar para que el Pleno conozca cada uno de estos casos. La recepción de los proyectos de sentencia enviados por la comisión operativa será a Secretaría, en donde se evaluará elementalmente, para tener un orden en la agenda, el carácter preferente. Si es una revisión de amparo por versar sobre derechos fundamentales, tendrán una posición preferente. Si es una solicitud de medida cautelar, así también. Como también lo tendrán los asuntos pendientes de sesiones anteriores del Pleno. La Secretaría siempre debe enviar una copia del proyecto de sentencia concluido junto con el expediente 5 días antes de la sesión del Pleno a todos los magistrados. Importante, después de concluida la agenda definitiva, podría ser modificada para incluir un expediente que sea declarado de urgencia. ¿Cuál es el quórum del Pleno para debidamente sesionar? Mínimo 9. Y con esa misma minoría debe de desarrollar cada una de las decisiones. El presidente debe al inicio siempre comprobar el quórum en cada sesión de trabajo. Luego somete la agenda a discusión y respeta elementalmente el orden de la agenda para conocimiento. El Pleno siempre podrá disponer la función de los expedientes cuando exista una conexidad entre ellos. ¿Cuál es la función del secretario durante el Pleno? Bueno, levantar un acta en cada sesión y en cada reunión que realice el Tribunal Constitucional. Esta deberá ser aprobada en la sesión siguiente. Las deliberaciones en el Tribunal Constitucional siempre serán secretas durante las sesiones. En el acta del Pleno existen aspectos de interés general que deben estar en cada acta, como cuáles: fecha y hora de apertura y cierre de la sesión, jueces ausentes y presentes, resumen, desarrollo y sesión. Las consideraciones que los jueces soliciten constar en acta, las modificaciones introducidas y aprobadas en los proyectos de sentencia, los votos a favor y en contra, los votos particulares, salvados o disidentes, serán incorporados en el proyecto de sentencia, y los jueces elementalmente están obligados a firmar esto en la próxima sesión del Pleno. Sobre las deliberaciones y votaciones durante el Pleno, en primer turno, el juez ponente siempre será el juez ponente del proyecto de sentencia. Luego el presidente otorgará la palabra a los demás jueces que lo solicitasen. El juez ponente podrá responder al juez que está valorando su proyecto de sentencia
automáticamente emite alguna crítica o todas al final. El conocimiento del proyecto de sentencia podría ser diferido alrededor de 48 horas a solicitud del juez ponente. Si se aprueba una tesis distinta al proyecto de sentencia presentado por el magistrado ponente, existen dos formalidades para solucionar esta situación. Uno, el Pleno puede asignar un nuevo juez para que la realice el proyecto de sentencia nuevo, o el juez original puede puede incorporar las actualizaciones nuevas o solicitar su desapoderamiento del proyecto de sentencia. Si el proyecto no tiene una votación mínima de 9 magistrados, existen situaciones que ya en el reglamento están tipificadas para darle una conclusión. Se remitirá a una comisión operativa de origen nuevamente. El Pleno puede enviarlo a una nueva comisión, someterlo a una discusión en otro Pleno. Los jueces del Tribunal Constitucional tienen una particularidad de que no podrán ser recusados. Ahora, sí, ellos sí pueden inhibirse cuando concurra causa en recusación del derecho común. El Pleno deberá aprobar o no la inhibición. ¿Qué está sucediendo? Nosotros vimos un control mixto, en donde existe un control difuso y un control concentrado. En el control difuso, en donde los jueces del Poder Judicial, por ejemplo, las acciones de amparo, la primera instancia, más afín al derecho fundamental, será competente, estos jueces sí podrán ser recusados. Nosotros consideramos que cuando nosotros analizamos los jueces de las altas cortes, existe la posibilidad de que sí puedan ser recusados. ¿Y por qué los jueces del Tribunal Constitucional no pueden ser recusados? Elementalmente no tienen unos magistrados que estén detrás de ello en el supuesto caso de la recusación, pero sí se puede constituir este nuevo organismo, debido a que le daría más imparcialidad a cada uno de los casos, porque pueden tener conocimiento previo. Las modificaciones del proyecto de sentencia aprobadas en el Pleno y los jueces ponentes deberán incorporar en el proyecto de sentencia ya después que se decidió en el Pleno. El secretario debe incluir en las actas las modificaciones hechas al proyecto de sentencia. El secretario deberá tramitar estas modificaciones al juez ponente, y también el secretario debe tener un valor de verificador de que si esas incorporaciones le incluyó el magistrado ponente. Las opiniones de los magistrados en el Pleno son confidenciales. Ni el juez ni los secretarios podrán divulgar informaciones discutidas. Durante el Pleno no se pueden utilizar ni teléfonos ni grabadoras. El personal del Tribunal Constitucional debe guardar la debida reserva de los casos a su cargo. Tanto los jueces como el secretario adoptarán las medidas necesarias para cumplir con estos requisitos citados. La violación a la confidencialidad es una falta grave en el ejercicio de las funciones del juez, posible de ser sancionada según la Ley 137-11. Los jueces deben emitir votos disidentes y salvados. Los votos salvados, aquí el juez apoya el dispositivo pero ofrece motivaciones propias, mientras que en los votos disidentes el juez discrepa del dispositivo, en consecuencia tiene motivación distinta. Los plazos será de 10 días hábiles para que el juez pueda presentar estos votos particulares. Transcurrido este plazo y con autorización del presidente, el secretario podrá publicar la sentencia sin este voto particular. Pero ¿qué sucede? El magistrado tendrá entonces, después que publicara la sentencia, 5 días para incorporarlo. De no hacerlo, le pudiese aceptar una renuncia a ese voto particular. El secretario, ya concluido la sentencia publicada, está en la obligación de notificar a todas las partes, interviniente voluntario e interviniente forzoso, y también los amicus curiae. Las sentencias se publicarán todas en el boletín constitucional y en el portal institucional del Tribunal Constitucional. La Secretaría, previa publicación, deberá publicar cada comunicado de síntesis del conflicto dispositivo y los resultados de la votación. Esto no será una síntesis de nota de prensa, pero sí sirve para verificarnos nosotros por dónde va la idea original del proyecto de sentencia concluido. El Tribunal Constitucional celebra 2 tipos de audiencias, las ordinarias y las extraordinarias. Ambos tipos de audiencias se rigen por el protocolo uniforme que ha especificado el Tribunal Constitucional. Uno de los temas más importantes es la ejecución de la sentencia del Tribunal Constitucional. Existe una unidad de seguimiento de ejecución de la sentencia que persigue su efectiva ejecución de ellas, titulada a nivel singular UNCES, que está adscrita al Pleno y tiene un manual de funcionamiento integrado por el Pleno, por el secretario y por el encargado jurídico del Tribunal Constitucional. Los fundamentos de la ejecución están motivados en los artículos 9 y 50 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Aquí
tiene una responsabilidad del Tribunal Constitucional para la ejecución de la sentencia, es que siempre debe de emitir quién va a ejecutarla en el dispositivo de la sentencia o en la motivación. La URSS realizará todas las gestiones para que esa sentencia sea ejecutada, pero con notificación previa del interesado cuando no se le cumpla. Existen, en el supuesto caso de que existan propuestas de modificación a este reglamento jurisdiccional, ¿quién tiene la iniciativa? Bueno, uno sería el presidente y 4 magistrados del Tribunal Constitucional. Ahora, la aprobación de la modificación será del voto favorable de un 9 magistrado. Si existe alguna imprevisión en la interpretación del reglamento jurisdiccional del Tribunal Constitucional, se necesita entonces subsanarla con los principios generales del derecho procesal constitucional y subsidiariamente con los principios generales de la materia más afín al caso conocido. A nivel general, el Tribunal Constitucional, y ya desde la óptica de cada uno de los casos, ¿cómo debe de actuar? De acuerdo a los principios generales del derecho, la jurisdicción debe estar libre de obstáculos, impedimentos, formalismo o ritualismo que limiten de manera irrazonable la asequibilidad y oportunidad de la justicia. Por lo que todos los procesos constitucionales, y en especial los de tutela judicial efectiva, deben de resolverse dentro de un plazo constitucional y legalmente previsto y sin demora innecesaria. Lo que hay que identificar es si realmente el Tribunal Constitucional cumple con estos plazos que de manera detallada están en cada uno de los procedimientos de la ley orgánica. Corresponde al Tribunal Constitucional y al Poder Judicial, en el marco de sus respectivas funciones, garantizar la supremacía e integridad y eficacia de la Constitución y del bloque de constitucionalidad. Todo juez o tribunal debe garantizar la efectiva aplicación de las normas constitucionales y de los derechos fundamentales frente a los sujetos obligados en ella. Existe el principio de favorabilidad, en donde siempre los derechos fundamentales deben de ser interpretados y aplicados de modo que se optimice su máxima efectividad para favorecer al titular del derecho fundamental. Inclusive se pudiese reconocer una tutela judicial diferenciada para darle más valor a la protección de su derecho fundamental. La justicia constitucional no está condicionada ni a sellos, ni a fianza, ni a cualquier otro tipo de gasto, por lo que se considera gratuita. Son inconvalidables todo tipo de infracción y valores y principios y reglas constitucionales, porque lo que se pretende es proteger la constitucionalidad del orden y del sistema jurídico. Entonces, al final, nosotros queremos hacerle una exhortación al Tribunal Constitucional, es que sí, el Tribunal Constitucional debe de respetar e interpretar las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros sí somos signatarios a los poderes públicos, y así lo establece el principio de vinculatoriedad, que establecido en su misma ley orgánica, en el numeral 13, artículo 7, en donde establece que las decisiones del Tribunal Constitucional y las interpretaciones que adoptan o hagan tribunales internacionales en materia de derechos humanos constituyen precedente vinculante para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el momento apropiado en que podrán tener la oportunidad de formular sus preguntas a los panelistas. Si alguien tiene alguna pregunta anotada, este es el momento. Parece que todos están claros y de acuerdo. Así es, los temas fueron muy claros. Excelente. Un aplauso. Ahora vamos a tener las palabras de clausura por el magistrado Darío Gómez Herrera. Bien, a la profesora Rosalía Sosa Pérez, que debió, entiendo, comenzar primero, al doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón, a Julio Miguel Castaño Guzmán y a Omar Ramos Camacho. La Universidad Pedro Enrique Ureña, sus estudiantes y sus profesores le agradecen haber estado esta tarde aquí, con sus reflexiones puntuales sobre la impunidad en el caso de Rosalía, sobre el Tribunal Constitucional en el caso de Omar Ramos Camacho, Julio Miguel Castaño Guzmán, sobre la composición del Poder Judicial y sus tribunales, y Juan Miguel Castillo Pantaleón sobre el sistema jurídico. Entonces, muchas gracias por haber estado con nosotros. Bueno, ahora vamos a pasar un brindis auspiciado por la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña. Muchas gracias.